Bien, pasemos ahora a hablar de reforma constitucional. La Constitución Nacional tiene su llave de acceso, su llave interpretativa más importante, sobre todo la que permite cambiar, ¿no? La principal norma es la norma que cambia la norma. Y para el derecho ordinario, esa norma sería el artículo 75, que es o el 99 en un sistema presidencial como el nuestro, pero sobre todo el 75 si es que interpretamos que el derecho constitucional está vinculado a la república, a la democracia y por ende al gobierno del pueblo y no de un presidente que, si bien electo por el pueblo, en general no representa la diversidad que representa el Congreso y la deliberación democrática. Más allá de que el Congreso debamos criticarlo mucho por lo poco que representa y debamos mejorar el sistema representativo, que en miles de aspectos nos falla. Ahora, para la Constitución, esto es, para la ley de leyes, norma de normas, regla de reglas, para la ley fundamental, la regla de cambio es el artículo 30 de la Constitución, que dice básicamente que esta Constitución puede ser reformada en el todo y en cada una de sus partes, y que esa reforma va a ser llevada adelante por una convención llamada al efecto. Entonces, vean que cada parte del artículo 30 es importante. Primero, la parte que va a responder a la pregunta: ¿se puede reformar toda la Constitución? Y esa pregunta está unida a: ¿hay cláusulas pétreas? ¿Qué hacen entender que hay cláusulas pétreas? ¿Y qué hacen entender que no hay cláusulas pétreas? Esas son preguntas que seguramente tienen el cuestionario y que pueden ser preguntas de parcial. Son preguntas claves. Ahora, la segunda pregunta atada a eso es: ¿cuál es la mayoría para reformar? La segunda o la primera, si quieren, es: ¿cuál es la mayoría para reformar la Constitución? Y ahí la Constitución dice que la ley que declara la necesidad de reforma, artículo 30 de la Constitución, repito, básicamente necesita de 2/3 al menos de sus miembros. Y acá hay dos posibles interpretaciones históricas y diría lamentablemente actuales. Hay gente, mucha gente que cree que cuando habla de 2/3 al menos de sus miembros está hablando de los 2/3 totales. Y hay gente que cree que cuando habla de 2/3 al menos de sus miembros puede estar hablando de los miembros presentes. Este debate es un debate histórico, es un debate que de hecho ha traído mucha bibliografía y muchos hechos históricos están vinculados a este debate, que en mi interpretación es un debate que tiene sentido. El artículo 30 no es claro. Es un debate a la vez que ha dado a muchas manipulaciones y que de hecho haya problemas gravísimos sucedidos o acaecidos por razones totalmente evitables. Pero vamos por parte. Entonces, cuando hablamos de reforma constitucional tenemos que mencionar el artículo 30. Cuando mencionamos el artículo 30 tenemos que analizar. Entonces, por un lado tenemos que el artículo 30 dice que esta Constitución se puede reformar en el todo y en cada una de sus partes. Esa es una pregunta importantísima. O sea, ¿se puede reformar toda la Constitución? Y la respuesta de la Constitución es clarísima. Se puede reformar en el todo y en cada una de sus partes. ¿Qué dice el artículo 30? Que se puede reformar en el todo. Ahora, sin embargo, la Constitución en el artículo 30 dice que se puede reformar en todo. Si uno lee del preámbulo al artículo 129 y las cláusulas transitorias, no hay ningún artículo de la Constitución que diga este contenido es pétreo o irreformable, es eterno y no puede ser tocado. ¿Por qué? Bien, por algunos aspectos que ya hablamos anteriormente, o sea, la idea de soberanía del pueblo, la idea de que la Constitución es dictada por el pueblo, entonces
no debería, comillas, comillas, no debería haber nada fuera de la voluntad del pueblo. Quizás sí ciertos límites para que el pueblo se haga daño a sí mismo. Un pueblo no puede decir, bueno, voy a vender mi libertad a otro pueblo. ¿Sí? ¿Cuánto me pagas mi vida o mi...? Y ahí es donde entramos en si se justifica los límites a la autonomía cuando supuestamente ese límite hace a la persona o al colectivo o al pueblo más autónomo. Y ahí hay un gran debate. Pero vamos a cerrar ese debate para pasar a la pregunta sobre si hay cláusulas pétreas. Entonces, ¿qué dice la Constitución sobre las cláusulas pétreas? No habla de las cláusulas pétreas y en ningún artículo de la Constitución se mencionan las cláusulas pétreas. Básicamente el artículo 30, nuevamente, dice que se puede reformar en todo y cada una de sus partes. Entonces, ¿qué dice la Constitución? Nada. Dice básicamente que se puede reformar en el todo y en cada una de sus partes. Ahora, esto es lo que dice la Constitución. Punto. Y es lo importante. Y es lo que vamos a ver. Y es, de hecho, lo que yo pienso, como muchos colegas, sobre que no hay contenidos pétreos. Sin embargo, y me parece importante desarrollar y explicar la doctrina de Vidal Campos, que es una doctrina arraigada en el derecho comparado. O sea, en muchos países, no solo de Latinoamérica, sino de Europa, se ha desarrollado una doctrina que cree que ciertos contenidos son irreformables. Y puede tener como una lectura, yo puedo desarrollar una lectura caritativa. Eso quiere decir que puedo tratar de leer la teoría de los contenidos pétreos, que no tiene fundamento constitucional, sino tiene un fundamento doctrinario, desde un prisma, un cristal que la haga plausible, positiva, que aporte algo bueno. Y esa lectura a su mejor luz, viendo, a ver, ¿de dónde viene esta teoría? ¿Por qué esta teoría sería positiva, plausible? Y la teoría sostiene que, por ejemplo, hay 4 contenidos pétreos. La forma de gobierno republicano. La forma de gobierno o la forma de Estado, que a veces es una forma de gobierno, que es el federalismo, el sistema representativo y el artículo 2 de la Constitución. Básicamente, Vidal Campos pensaba que el artículo 1 de la Constitución, el que habla de la República Argentina, adopta un sistema republicano, representativo y federal, y el artículo 2 de la Constitución, que dice sostener el culto apostólico, católico y romano. Esos 2 artículos para Vidal Campos son pétreos. Y con pétreos, Vidal Campos entiende que mientras la estructura de la sociedad no cambie, esos contenidos son irreformables. Pero eso aparece en la teoría de Vidal Campos, no en la Constitución. La Constitución no pone, bueno, si dejamos de ser descendientes de españoles, no sé, podemos cambiar de cultura, ¿no? Si somos, si nos transformamos al budismo, podemos cambiar el artículo 2. Eso no dice la Constitución. Básicamente dice que la gente puede decidir reformar la Constitución y punto. Ahora, hay ciertos aspectos que pueden ser positivos. Por ejemplo, Vidal Campos dice, no se puede cambiar el sistema republicano. O sea, que básicamente haya frenos y contrapesos, haya división de poderes, que el poder no esté concentrado. Eso me parece súper positivo. No se puede poner un rey, una monarquía en Argentina. Y eso es positivo. Ahora, no hace falta que sea pétreo. Simplemente hace falta que nosotros no decidamos poner un rey, cosa que ya decidimos hace casi, más de 200 años, 210 años. No con muchas dudas, por eso declaramos la independencia 2 veces. Pero no importa. Y por eso mantuvimos un sistema que es muy cercano al del rey, que es el sistema presidencial. Pero el otro aspecto que no se puede reformar es la idea de federalismo. A mí me encanta el federalismo
como teoría. No funciona muy bien en Argentina, pero me gusta la idea. Eso no quiere decir que no podamos ir a un sistema unitario. De hecho, en la práctica somos un país muy unitario. Y acá es donde estos 4 puntos que Vidal Campos dice que no se pueden reformar se vuelven problemáticos, porque el sistema representativo nunca funcionó en Argentina y de hecho tenemos que reformarlo y según Vidal Campos es contenido pétreo. O sea, consulta popular, referéndum, participación de la sociedad en el sistema político como el juicio por jurados, para Vidal Campos son sistemas que no podrían ser incorporados, aunque fueron incorporados y están en la Constitución. Porque el sistema representativo básicamente dice que el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. Y si bien se puede armonizar la idea de un sistema representativo con participación, tenemos que reformar el sistema representativo, que le da mucho poder al representante y nada al representado. Entonces, ahí hay un gran problema, pero donde ya se vuelve la teoría casi, diría, insostenible, sobre todo interpretando que actualmente los tratados internacionales de derechos humanos prohíben hacer un trato diferencial con un culto sobre los demás, es donde vemos que el artículo 2 dice que se sostiene el culto católico apostólico romano, e interpretamos por ese sostenimiento, ¿no?, que hay un culto oficial, o que el Estado tiene un culto oficial. Todo eso no es interpretado ni por la Corte Suprema, en un fallo que vamos a ver, que se llama Castillo, sino que básicamente el Estado solventa los gastos de la Iglesia. Y esto es algo histórico. O sea, básicamente en los procesos de independencia de 1810, 1816 y 1853, el Estado le sacó muchas cosas a la Iglesia en los procesos revolucionarios. Entonces, cuando hicieron la Constitución, dijeron, bueno, yo perdí mucho poder, perdí mucha estructura que absorbió el Estado, y de hecho la Iglesia mantuvo como interacciones con el Estado y la sigue manteniendo, por supuesto, y está mal, porque tenemos que construir un Estado diverso y plural, que no tenga preferencias por un culto, pero esas relaciones son en algún sentido inseparables en el corto plazo. Inseparables no porque no me guste que estén ahí, sino porque la sociedad y la Iglesia están en muchos sentidos culturalmente unidas en una práctica que a veces ni siquiera es religiosa, sino es más laica. Pero esto es un tema más largo. Típicamente, solo por mencionar, muchas de nuestras provincias tienen nombres religiosos, muchas de nuestras calles tienen nombres religiosos, muchas de nuestras fechas y feriados son religiosos, a pesar de que muchos de nosotros somos agnósticos, ateos o básicamente laicos, o de otras religiones, y hay ciertas prácticas que antes fueron religiosas, como jurar, que más allá de que para ciertos cultos y creencias y para ciertas personas pueden ser ofensivas, se han incorporado a una práctica laica. Obviamente esto es un tema que da para mucho más, y solo voy a comentar este punto. Bien, entonces volvamos al último punto. El artículo 2 de la Constitución no puede ser irreformable, porque básicamente sigue ofendiendo nuestra igualdad de culto y la libertad de culto de las personas que no profesan el culto apostólico católico romano. Y por eso los contenidos pétreos no pueden existir en la Constitución, incluso de forma bien intencionada. La teoría de Vidal Campos, a quien yo conocí cuando era un joven estudiante y cuando era un joven egresado, y de hecho me dio un par de premios vinculados a el derecho constitucional, y fue un honor tener esos premios viniendo de quien viene, y obviamente teníamos muchas diferencias históricas y políticas, pero Vidal Campos, incluso si uno toma su teoría a su mejor luz, no es una teoría que hoy pueda respetar el principio de soberanía popular que la democracia exige, o la igualdad republicana entre personas de diferentes credos, y cuando hablo de personas de diferentes credos estoy hablando de
al menos 2.500 diferentes credos que existen en la sociedad. Entonces, es muy probable que no podamos congeniar eso. Para concluir, hay ciertos países como Alemania que tienen en su constitución, la constitución de la República Federal Alemana de 1949, si no me equivoco. 48 o 49. Bien. Bien, para cerrar el punto, hay países que, como Alemania, como la constitución de la República Federal Alemana, que luego de un periodo tan traumático como fue la Segunda Guerra Mundial, el nazismo, lo que hizo fue en su constitución establecer normas de carácter irreformable. No son llamadas pétreas y no están vinculadas directamente con la doctrina de Ayer Campus, pero ahí hay un intento de crear cierto principio como del derecho natural, de dignidad irreformable, que nadie puede alienar del ser humano, que está pensado como un límite legal a las reformas constitucionales. Pero también mucha gente va a decir, bueno, es un límite de los derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos son irreformables. Y eso es algo también problemático, porque si hay cosas irreformables, ¿dónde está la autonomía del pueblo que dice queremos esto y aquello y somos nosotros el pueblo soberanos? Bien, entonces este es el punto de contenidos pétreos. Vamos más tarde con el debate de las mayorías en la reforma constitucional. Seguimos más tarde.